Hoy día son los principios de la salud familiar, la diferencia del modelo biomédico y biopsicosocial, definición de familia, modelo sistémico de familia, tipos, dimensiones y estructura familiar, crisis normativa de una familia, y vamos a terminar, ¿cierto?, con un trabajo de tarea para ustedes, para que la próxima semana ya comencemos con la práctica más práctica y comencemos a exponer estos temas, ¿ya?, a llevarlo a la aplicabilidad. El modelo de salud familiar es una intervención terapéutica, ¿sí?, donde confluyen, ¿cierto?, los equipos multidisciplinarios, donde todos convergen, ¿sí?, en la atención del paciente y su familia. Yo les decía en la clase pasada que las familias son una estructura, una unidad funcional, ya lo vamos a ver en la definición, ¿cierto?, pero un poco para redondear, es una unidad funcional de la sociedad, pero donde existen factores de riesgo protectores. Lo más probable es que sean sus familias los que le hayan permitido hoy día estar acá, sentado en esta aula, tratando de avanzar en su carrera profesional. Y yo les decía que ahí al frente, ¿cierto?, a una cuadra de acá, hay probablemente familias que no fueron capaces de contener, y tenemos a personas fuera de las normativas sociales, llamados antisociales, y que tienen que purgar algunas condenas producto de sus faltas, ¿sí? Pero ambos, uno dice, los niños nacen APGAR 9 de 9, no nacen delincuentes ni nacen kinesiólogos, nacen, ¿sí?, todos con la misma evaluación, APGAR 9 de 9, la gran mayoría, salvo niños que vienen con trastornos, tienen sufrimiento fetal al momento del parto, pero la gran mayoría nacen con APGAR 9 de 9, pero hay un momento en la vida que eso comienza a separarse, y esas son las influencias sociales o determinantes sociales, como lo vieron en la clase de salud pública el semestre pasado. ¿Lo recuerdan, no? Son los determinantes sociales los que en alguna forma estructuran el estado de salud de una población. Así que vamos a profundizar ahora en el modelo de salud familiar. Recordarles, ¿cierto?, que esto se sustenta en consensos internacionales, y uno de los más importantes, ¿sí?, lo vieron en el semestre pasado, me imagino, es Alma-Ata. Pues yo se los mencioné también en la clase pasada, ¿sí? Alma-Ata, que fue establecido, ¿cierto?, en lo que era la ex Unión República Socialista Soviética, ¿cierto?, la URSS, ¿cierto?, en el año 1978. ¿Por qué hago esto? Este parangón medio político o medio sociopolítico. Porque el mundo está dividido, ¿cierto?, y esto es el comienzo de la división, ¿cierto?, del mundo entre... Buenas tardes. Este es el comienzo, ¿cierto?, de esa división de la Guerra Fría, o el término, ya comenzaron a eliminarse algunas definiciones de la Guerra Fría, donde primaban ciertos movimientos sociales o socialistas y movimientos ya neoliberales en el occidente. ¿Sí? Y de aquí surgen varias de las políticas, y estos son los primeros atisbos de esas políticas más sociales centradas en el bienestar, ¿sí?, en la concepción del bienestar, que ustedes pueden encontrar, no sé si lo estudiaron en la clase pasada, pero desde los estados, la conformación de los estados de bienestar, ¿cierto?, los estados neoliberales, etc. Bajo esa mirada, en el estado de bienestar, lo que buscaba este consenso era que al año 2000, fíjense, el cambio de milenio, se pretendía que íbamos a tener salud para todos, es decir, de garantías universales para todos, donde todas las personas en el mundo podían gozar, ¿cierto?, de acceso a la salud. Mi pregunta es, estamos en el 2022, ¿eso se ha cumplido? ¿Sí? ¿Se ha cumplido? ¿Todas las personas en el mundo tienen acceso a salud? No. Todavía hay países en África que no tienen acceso a la vacunación del todo. ¿Sí? Todavía hay malaria, todavía hay tuberculosis, VIH en el África subsahariana aún no tiene el control que tienen los países occidentales. ¿Sí? Por lo tanto, todavía existen, y aquí en Latinoamérica ni hablar, ¿cierto?, Haití, ¿cierto?, la Amazonía, digamos, tampoco tienen los accesos a la salud. Chile es un país con muy buen acceso a la salud. Hoy por hoy, así, el sistema como está, tiene un muy buen acceso a la salud. El problema no es el acceso, diría, porque lo superamos, yo les contaba en la década de los 90, superamos las limitaciones de acceso. El problema lo tenemos en la percepción de que el sistema es más bueno, ¿cierto? Y segundo, en la distribución del sistema en términos de equidad. Y es por eso
hoy día está en revuelo eso y en la discusión sociopolítica de cómo mejorar un sistema que a las buenas luces, ¿cierto?, parece inequitativo, es decir, aquellos, inequitativo entendido como la injusticia social, ¿cierto?, es decir, aquellos que tienen un alcance mayor de recursos pueden acceder más oportunamente a la atención, sobre todo a especialidad y algunos exámenes complejos, ¿cierto?, o cirugías, ¿cierto?, versus aquellos que tienen menos recursos. Ese es el problema en Chile, pero en términos de acceso, hoy día, a cualquiera que pase, cae, se fractura, puede acceder a un SAPU, puede acceder a un servicio de urgencia y va a tener alguna prestación de salud de urgencia. Es más, la ley de urgencia viene a generar un cambio de inequidad, es decir, si usted tiene una urgencia vital, puede ser atendido en cualquier recinto público o privado de este país sin problemas de cobros o de gastos. ¿Sí? Por lo tanto, Chile pudiese pensar que tiene un buen acceso y estamos en el salud para todos, pero todavía con algunas variantes que yo les decía que son la propuesta de la OMS, que todavía no tiene una condición clara de solidaridad ni equidad, que son las condiciones básicas que le pone la OMS, ¿cierto?, para que los sistemas de salud sean sustentables en el tiempo. ¿Y qué definió Alma-Ata en ese tiempo? Ya tiene 44 años, pero yo nací un año antes. Alma-Ata definió, se entiende como, la atención primaria se entiende como la base de la salud de los países, entendiéndose a la misma como un derecho social. ¿Sí? O sea, es la base. ¿Y por qué es la base? Porque yo les decía, ¿cierto?, si nosotros poníamos en la clase pasada una red, ¿cierto?, de atención o una continuidad de atención desde el nivel primario, secundario y terciario, y teníamos que poner dinero en cada uno de esos niveles, era mucho más económico poner plata acá, en el nivel primario, que actúa en una lógica preventiva, como centro, ¿cierto?, y promocional, es decir, evita la enfermedad, que poner plata acá, ¿cierto?, donde los costos son mayores. Es decir, es mejor diagnosticar oportunamente una hipertensión, ¿cierto?, ¿sí?, oportunamente una hipertensión, o establecer medidas junto con la población. Por eso está introducido el aspecto comunitario acá. Es mejor trabajar para evitar, primero, que no tengan hipertensión, pero si una vez que tengan hipertensión la podamos tratar a tiempo, ¿cierto?, que evitar que llegue con insuficiencia cardíaca, ¿cierto?, con un deterioro o una carga mayor de la enfermedad. Entonces, por eso el eje es la atención primaria. Y esto no lo define ni siquiera la OMS, esto lo define el Fondo Monetario Internacional. Les dice a los que no orientan hacia el Fondo Monetario Internacional, en realidad donde tienen plata, quien define las políticas económicas es el banco mundial, que dice a los países, les recomienda dónde gastar la plata o cómo ordenar el gasto, porque salud es súper caro. O sea, yo hoy día puedo comprar un escáner y mañana, en 10 o en 2 años más, ese escáner me queda obsoleto, digamos. Es como comprar un celular, ¿sí? El celular que ustedes ocupaban hace 3 años hoy día no los deja ver ni TikTok, ¿sí? ¿O no? Entonces requieren de celulares cada vez más avanzados para sacarse o hacer los streams, hacer un buen TikTok y todas esas cosas. Entonces lo mismo ocurre con el desarrollo de la medicina. La medicina avanza en la medida que se proyecta la tecnología y cada vez eso se hace más caro, ¿sí? Lo que antes lo tratábamos con un simple antibiótico, hoy día estamos ya en las terapias biológicas, por ejemplo el tratamiento del cáncer o enfermedad autoinmune. Terapias biológicas que una inyección cuesta $1 millón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo acceden esas personas, ¿cierto?, a esos costos? ¿O cómo puedo controlar el costo? Bueno, la propuesta del Banco Mundial es invertir en atención primaria, porque es ahí, en la prevención y en la promoción, en evitar la enfermedad, como lo dijo algún presidente. Dígame. Pero yo sabía que esa vacuna que cuesta tan cara es porque la patente no la suelta. Ah, claro, sí tiene razón, la FDA, ¿cierto?, da una patente, ¿cierto?, de cuando tú fabricas un medicamento, porque el medicamento tiene varias etapas. Desde el primer estudio, ¿cierto?, que dice que tal molécula podría actuar sobre tal receptor y a partir de eso generar un efecto biológico. Luego de eso, y yo sé qué molécula pudiese actuar, viene el diseño de la molécula. Todo eso es todavía sin elementos vivos.
Luego que tengo diseñada la molécula, la fabrico y la pruebo, ¿cierto?, en elementos vivos, ratas, monos, etc., ¿no? Una vez que pruebo sus efectos, veo. ¿Por qué en ratas? Porque las ratas tienen un ciclo vital bien corto, ¿cierto?, pero muestran todas las fases del ciclo vital de un ser humano. Entonces se puede extrapolar de alguna forma el efecto biológico del ser humano. Eso es fase 1 de la producción de un medicamento. La fase 2, ¿cierto?, es cuando ya probé la sustancia química, probé su efecto y quiero probarla en seres humanos, en seres humanos sanos. ¿Sí? Esa es la fase 2. ¿Sí? Y yo voy probando el medicamento, ¿cierto?, en base a medidas de bioseguridad. Claro, voy midiendo los efectos. ¿Tiene el mismo efecto que primero lo vi en un animal? Sí, obtiene el mismo efecto, ¿listo? Y voy midiendo de acuerdo a las mediciones morfofuncionales, ¿cierto?, que están establecidas. Por ejemplo, si estoy preparando un medicamento respiratorio, lo voy a medir a través de exámenes de función pulmonar, ¿cierto?, algunos marcadores celulares, etcétera, etcétera, ¿cierto?, conforme. Y luego de eso viene la etapa fase 2B, que es donde pruebo dosificación. ¿Cuál es la dosis mínima, ¿cierto?, que me permite para generar el efecto deseado? Todo ese proceso, que puede demorar entre 5 y 10 años solamente la generación de ese fármaco, ¿sí?, porque además tiene que hacerse en estudios multicéntricos. ¿Qué significa eso? Yo lo tengo que probar en América Latina, América del Norte, en Australia, en Europa, en Asia, en diferentes razas, para que yo lo pueda probar en hombres y mujeres, a pesar que siempre se prueban los medicamentos más en hombres que en mujeres. Por eso hoy día hay una tendencia también de género en probar medicamentos en mujeres, porque tienen efectos distintos por los elementos hormonales propios de la mujer, ¿no?, su constitución biológica. Pero no obstante, se prueba en todas partes del mundo y de ahí sale a la venta. Eso es carísimo. Eso es muy caro. Las drogas son el principal mercado en el mundo, junto con las armas, y tanto drogas drogas lícitas como ilícitas, ¿sí? Son el principal mercado del mundo. Entonces, eso es muy caro. Entonces, por eso que la FDA, ¿cierto?, la organización que mide esto, la droga, ¿cierto?, que mide la calidad, la bioseguridad, todos estos elementos de la droga, dice: la patente es de exclusividad para el fabricante por al menos 10 años. Y eso, claro, encarece de alguna forma. Y eso fue lo que no ocurrió con las vacunas COVID, que las patentes fueron liberadas rápidamente por consenso internacional, o si no serían carísimas, aún más iliquidado haría. ¿Ya? Así que, bueno, eso es lo que ocurre. Ahora yo estaba en otra cosa, me volví por los fármacos. Estaba en esto. Invertir acá. No, lo que yo te decía, que justamente eso, con los fármacos, con la tecnología y con todo este desarrollo científico, la salud se puede ir encareciendo, sin control. ¿Sí? Porque puede haber estudios clínicos que cada vez me demuestren que esta es la mejor medicina o terapia para poder intervenir en un individuo, pero claramente va a ser sin control. Entonces hoy día el objetivo de la salud y el objetivo del Banco Mundial junto con la OMS es tratar de generar las guías clínicas necesarias, ¿cierto?, o consensos terapéuticos que nos permitan controlar el gasto. Y es consenso de todos, ¿cierto?, en el control del gasto, que es mejor invertir acá, en evitar la enfermedad. ¿Sí? En evitar la enfermedad. Y este modelo de la atención primaria, eso es lo que tenemos. Ya veíamos, ¿cierto?, la semana pasada les mostraba la definición de la OMS, pero ahora yo les voy a presentar la definición de Alma-Ata, ¿cierto? Esto fue el 6 de septiembre del año 78 y ya vamos a estar próximo al aniversario de la Organización Primaria. Ahí ustedes van a todos los consultorios, están de fiesta, empanadas, copalín, entonces ¿qué hace la gente para que no es verdad? Entonces, ¿qué dice Alma-Ata? Es el cuidado o atención esencial de la salud basado en métodos o tecnologías prácticas, científicas y socialmente aceptables, ¿sí?, universalmente accesibles a los individuos y las familias en la comunidad, a través de la plena participación y con un costo que la comunidad y el país puedan asumir en cada etapa de su desarrollo. ¿Se dan cuenta que el costo siempre está asociado? Porque si no controlamos el costo, nunca vamos a tener un buen sistema de salud, siempre se nos va a disparar los gastos. Es lo que nos ocurre mucho. Yo, por ejemplo, que trabajo en el consultorio, a veces nos decían: oye, nosotros, por ejemplo, por guía clínica, tratar una bronquitis obstructiva
con amoxicilina de 500, uno cada 8 horas, si es que estábamos sospecha sobre infección, andaba fantástico. Es más, la gran mayoría de las bronquitis en niños son virales y los antibióticos no tienen ningún efecto con los virus. Entonces, ¿qué nos ocurría? Que nosotros, el niño seguía sintomático porque obviamente tiene un proceso inflamatorio, un proceso obstructivo, ¿cierto? Va a seguir broncorreico, va a seguir con un broncoespasmo, ¿cierto? Hasta que ese proceso inflamatorio decline naturalmente y cuando su sistema inmune adquiera la fortaleza necesaria para contrarrestar ese proceso infeccioso, que es viral, no requiere antibióticos. Entonces, a la mamita se le da una gotita de paracetamol o ibuprofeno, ¿cierto? Para calmar la temperatura, broncohilatador, ¿cierto? Para acá se tiene terapia respiratoria, ¿cierto? Para ayudarle a la permeabilización de su bronquios. Pero ese niño tose en la noche, hace fiebre nocturna y la mamá se comienza a desesperar. ¿Sí? Se comienza a desesperar. No, igual el otro día con el que dice, no, esta cuestión no le hace nada de efecto los remedios, ¿no? Yo no sé qué le están dando. Es que ¿saben qué? En el sistema privado la cosa es mejor, sí, porque aquí es público, por eso a uno no le dan los remedios. Sabiendo uno que el virus sincicial respiratorio no se trata con antibióticos. Así que pasa, ya te aguantas y tú le explicás y le enseñás esta cuestión y la mamá te cría hasta por ahí. Al segundo día la boba sigue con tos, vuelve a hacer otro piscardi, porque uno sabe que los cuadros virales pueden hacer fiebre hasta por 72 horas. ¿Sí? Es parte del proceso inflamatorio. De hecho, ¿por qué los adultos no hacen fiebre por los cuadros virales? Por su metabolismo. El metabolismo basal de los niños es mucho más alto que el del adulto. Entonces, ¿cómo reacciona alguien que tiene un metabolismo activo? Con fiebre. Si la fiebre es un mecanismo de defensa natural, hasta los perros hacen fiebre. Como ellos disipan calor jadeando. ¿Ya? Entonces, la fiebre es una respuesta inflamatoria inmunológica necesaria. Ya, pero la mamá está desesperada. Ya el tercer día no aguantó más, le pidió plata a la abuela, todo lo demás, y lo llevó a la libre elección al servicio médico al lado. Coincidentemente, el médico va, lo evalúa y le dice al tiro, no, aquí le vamos a dar antibióticos, yo 2 días con fiebre, le damos antibióticos, te compre la receta. Y no le da amoxicilina, porque dice, no, tome levofloxacino. 30 lucas la receta, la amoxicilina cuánto vale. 30 lucas la receta, no, como es caro, y todo Chile tenemos entendido que lo caro es bueno. ¿Sí? ¿Cuánto cuestan los pantalones? 100 lucas. Bueno, son buenos. Las zapatillas no, 200 lucas. No, andan notarizados. ¿Ah? Bueno, es así. Entonces, listo, se queda con eso. Coincidentemente, el proceso inflamatorio al tercer día comienza a decaer. Como llegó el tercer día, justo esa noche no hizo fiebre. Funcionalmente el broncohilatador ya le tiene efecto. La quine ya estaba súper bien, funcionalmente ese niño está bien. Llega el otro día y dijo, ¿ves? Si lo llevé al servicio privado y el antibiótico le hizo efecto, porque acá, cuando uno paga, las cosas funcionan. ¿Sí? Pero a ese niño le tomaba un paneo viral, era BRS, y en ninguna parte del mundo el BRS se trata con antibióticos. ¿Por qué ocurre eso en Chile? Porque tenemos esta dualidad de sistemas. Porque en Canadá, esa bobita no tiene dónde más contestar, sino que la va a seguir llevando a la atención primaria, porque está establecido. Y todos entienden que puede hacer fiebre hasta las 72 horas. Cuando ya a las 72 horas sigue haciendo fiebre y la guagua decae funcionalmente, no es tanto la fiebre, sino que decae funcionalmente, es decir, aumentó la dificultad respiratoria, aparecen relleno alveolar en sus pulmones, ¿cierto? Ahí recién, obviamente, que se tomaban examen, ¿cierto? Y se evalúa y se lleva al hospital porque cambió el patrón funcional de esa fiebre. De lo contrario, la atención sigue siendo acá y no acá. Cuando usted ya fue a la clínica, está acá. Y por eso el costo mayor. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Contención de gasto, hoy día está todo protocolizado, hoy día las guías clínicas, hay consenso. ¿Sí? A mí me han invitado a participar en 2 guías clínicas, digamos, Parkinson y caídas. ¿Sí? Y justamente tiene que ver cómo contenemos el gasto, cómo definimos, en casos clínicos, cómo definimos la labor terapéutica para ser eficiente y para que generemos un patrón, ¿cierto? Porque desde ahí canasteamos el costo de salud.
¿sí? De lo contrario, no veamos cómo contenerlo. Entonces, que pueden asumir cada etapa del saber, también con un espíritu de autosuficiencia y autodeterminación, pirámide de Maslow, ahí la cúspide, de saber qué es lo que me hace mal o qué es lo que me hace mal, tomar mi autodeterminación, mis propias decisiones, eso es autodeterminación. Forma parte integral tanto del Sistema Nacional de Salud, del cual es la función central del sistema, y el foco principal, como el desarrollo social y económico de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la atención primaria a través del modelo de salud familiar está centrado en la persona y en la comunidad, se integra con la comunidad. La comunidad sabe cómo cuidarse, la comunidad tiene una historia, hay elementos que son importantes en la comunidad. ¿Sí? Todos dicen, no, hagan actividad física, que eso le hace bien. ¿Qué tan proactiva es la actividad física en la comunidad donde tú vives? Tú, ¿qué me preguntas? En la comunidad donde tú vives, ¿cuántos clubes deportivos hay? ¿Pero en la comunidad se refiere a la comunidad? No, en la comunidad, donde tú vives. 2 manzanas a la izquierda, a la derecha, atrás y adelante. ¿Cuántos clubes deportivos? ¿En cuántos tú participas? ¿Cuántas plazas hay? Vale. Es que yo hago deporte y para una plaza que hay cancha, hay queso. ¿Tú representas a tu comunidad dentro de los equipos deportivos que participas? Sí. De hecho, teníamos una barra refera y después nos movimos y la municipalidad puso una mejor. Puse un mal ejemplo, me tocó un cabro participativo. Me equivoqué en este, está excelente. Ese video. ¿Quién tiene una evidencia como él? ¿Perdón tu nombre? Matías. ¿Como Matías? ¿Quién participa? ¿Usted también? ¿Usted también? ¿En qué participa usted? Básquet también en su comuna. Pero ¿de cuántos alumnos habrán acá? ¿30? ¿No? ¿Un poco menos? 3. Es un muy bajo porcentaje. Los países anglosajones se han dado cuenta que las universidades tienen un equipo de deporte, fútbol americano, béisbol, básquetbol, lo que sea, pero representan, ¿sí? Representan a su comunidad, representan a su institución. Hay un desarrollo deportivo. Entonces, hoy día pedimos actividad física a nuestros pacientes cuando todavía no hay un desarrollo social de la actividad física. El deporte es una actividad social, ¿sí? Independiente que ya está relacionada a la salud, sí, obvio, porque si aumentemos su práctica, ¿cierto? Disminuimos algunos riesgos que están evaluados desde el año 30 a través de la Corte de Framingham en Massachusetts, que habló sobre los riesgos cardiovasculares, ¿sí? Y que es la corriente internacional de toda la medicina occidental basada en el riesgo cardiovascular. Pero es importante, ¿cierto? Primero, que la actividad física se centre como una orientación social, ¿sí? Esté dispuesta en toda la comuna, hayan espacios para poder realizar. ¿Ya? Por lo tanto, la APS se inserta en esa índole, en la comunidad. ¿Qué es lo que es el modelo de salud familiar ahora? Salgamos un poquito ya del APS, que es el macro, ¿cierto? Ahora al modelo, ¿cómo opera esto? Entiende que la atención de la salud debe ser un proceso continuo, ¿cierto? Que se centra en el cuidado integral de las familias. Ya vamos a ver lo que es integralidad. Preocupándose de la salud de las personas antes que aparezca la enfermedad. Acá, ¿cierto? Prevención y promoción. Entregándoles herramientas para su autocuidado, la autodeterminación. ¿Sí? Si solo te doy la pastillita y no te enseño a cuidarte y tú no optas una responsabilidad de tu salud, no estoy avanzando. ¿Sí? Después te voy a tener que dar pastillitas para tratar los problemas que generan las pastillitas. ¿Sí? Ah, ¿me puedes dejar el omeprazol? ¿Y para qué? No, porque los remedios me dan gastritis. La polifarmacia. ¿Me puede dar un medicamento para el vértigo? Porque tomo 3 hipotensores, entonces me mareo. Aumento el riesgo de caída en adultos mayores. Riesgo de caída es uno de los principales focos o puntos iniciales de la pérdida de la función en el adulto mayor. Su énfasis está puesto en promover estilos de vida saludables, en fomentar la acción multisectorial, no tan solo de salud, sino que de otros sectores, educación, urbanismo, participación social, y en fortalecer la responsabilidad familiar y comunitaria para mejorar las condiciones de salud.
Eso es el modelo salud familiar. Esto lo dijo Ricardo Fábrica, cierto, que era subsecretario de redes asistenciales hace algún tiempo. Modelo salud integral, porque pasamos del APS, cierto, una declaración, modelo salud familiar, ahora el modelo salud integral, cierto, que hoy día está instalándose en la atención primaria, es decir, mirar al paciente como un todo y no segmentariamente ante la enfermedad. Exponer un concepto más biopsicosocial, pero llevarlo a la práctica, con indicadores reales. ¿Qué dice? Es el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficaz, eficiente y oportuna, que se dirigen más al paciente o a la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su integridad física y mental como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades que están en permanente proceso de integración, adaptación a su ambiente físico, social y cultural. Y me quedo en esto, en la adaptación. Todos los seres vivos tienen adaptación. ¿Sí? Todos, hasta las bacterias se adaptan, por eso se vuelven resistentes. Los virus solos mueren, ¿sí? Pero en contacto con el huésped, por ejemplo, se replican y viven del huésped, por eso se consideran parásitos celulares, ¿sí? No tienen un núcleo con una estructura genética propiamente tal, algunos son verdaderos pozos genéticos de RNA, pero que se fijan en la genética del huésped y de ahí comienzan a multiplicarse, y ahí comienzan a generar la sintomatología a partir de su multiplicación, pero también se adaptan, también cambian, ¿sí? También se modulan, por eso la cepa alfa, beta, gamma, delta, delta 1, delta 2, delta 3, ¿en cuál vamos? Las van a hacer, ¿sí? Porque se adaptan, van cambiando. Es un proceso biológico natural de adaptabilidad, a partir del ambiente físico, social, cultural, ambiental, etc. Sin duda que la adaptación que tenemos hoy día es muy distinta a la que teníamos hace 100 años, ¿no? La contaminación y la cantidad de material particulado disperso en el ambiente era muy distinto hace 100 años, ¿sí? El procesamiento de los alimentos era muy distinto hace 100 años, ¿sí? Yo les contaba que tuve que llegar al campo y me dijo para que conocieran que los pollos no venían del refrigerador. ¿Ah? Entonces, porque claro, antes la abuelita allá en el campo agarraban una gallina, la desplumaban y vamos comiendo nomás, ¿cierto? Rica esa cazuela, ¿cierto? Levanta muerto, uno se levanta después de una fiesta y la abuelita con esa cazuela queda como nada. Ha cambiado culturalmente. Las semillas transgénicas, etcétera, etcétera. La manufacturación del alimento también se ha convertido en un determinante. Hoy día, hablar de alergia alimentaria hace 20, 30 años atrás era poco probable. Hoy día, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a la, ¿cómo se llama? Sí, al gluten, gracias, al gluten, ¿cierto? Es casi muy frecuente. ¿Sí? Es muy frecuente. Y eso a partir, obviamente, de la adaptación que tiene nuestro sistema inmune a partir de los estímulos que le damos. ¿Sí? La memoria inmunológica. Por tanto, aterrizamos nuevamente a esto, que es como una cebolla, ¿no? Que tiene capas, donde en el centro, ¿cierto?, está el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. Aquí esto. Alrededor está los principios centrados en el usuario, es decir, lo que nos importa es el paciente. No el modelo biomédico, que el centro es el médico, el hospitalocéntrico, el centro del médico, el biostor. Y todos los que lleguen de la altar blanca. De hecho, cuando uno llega de la altar blanca, ¿usted cree que es kinesiólogo? Ah, usted es especialista. ¿Ah? Kinesiólogo. No. Nosotros somos prestadores de servicio y nos ponemos al servicio de nuestros pacientes con las mejores competencias técnicas, emocionales, humanas, con un trato digno, pero nos ponemos al servicio del paciente. Nuestro éxito se basa no en cuánto yo sé, sino en cuánto puedo recuperar y ayudar a ese paciente. Ese es mi éxito. No en cuánto lo sabe,
Sí, o sea, y para llegar al éxito, sin duda que tiene que saber mucho, una cosa conlleva a la otra, está concatenado. Tiene que tener una mirada integral. Yo no puedo ver al paciente porque solo su lesión de rodilla. Tengo que verlo, ¿cierto? En su dimensión social, en su emoción emocional, etc. ¿Sí? Y tengo que darle una continuidad de atención. ¿Sí? ¿Qué influye en eso? ¿Qué tengo que considerar la calidad de la atención? ¿Qué es lo que es calidad para ustedes? Algo bueno. Vamos, desarrollemos un poquito más. ¿Cuándo un profesor es de calidad? Me pongo para el patín yo solo, yo siempre me tiro los leones. ¿Cuándo un profe es bueno? ¿Cuándo un profe tiene, no, este profesor es de calidad? ¿Cuándo? No piensen en mí, que después piensen en otro. Cuando logra transmitir el conocimiento de la enseñanza. Una buena relación con sus estudiantes. Ya, voy a ir anotando un par de cosas, a ver si alguna vez se me quedan grabadas y aprendo de lo que los alumnos creen que el profesor de calidad, para cuando me evalúen, yo esté claro en qué me están tratando de decir. Que a veces nunca aprendí, llevo 10 años en esta cuestión. ¿Cuándo es un profesor de calidad? Sí, usted dijo un par de cosas. No dije nada. ¿No? ¿Usted? Cuando tiene una buena relación con... Buena relación con los alumnos. Buena relación con los alumnos. Ya. Usted dijo algo. Ya, cuando el conocimiento se ve reflejado en una buena evaluación. ¿Qué más? Prestigio y potencia. ¿Perdón? Prestigio y potencia. Genera exigibilidad, ¿ya? Y potencia el conocimiento. Genial, eso me gustó. Cuando yo todo esto lo estoy anotando porque cuando yo le exija, pues lo dijo en la segunda clase. ¿Ah? Ya, ¿qué más? ¿Cuándo un profesor es de calidad? Cuando está enfocado en enseñanza. Cuando está enfocado. Ah, enfoque en la enseñanza. Es que también va en la alumna. Estamos hablando del profe de calidad. Yo después les voy a decir cuando un alumno es de calidad. No hay. Ahí tienen que tener tiempo, ¿ah? Ahí nos vamos a demorar un rato. No. Diga. ¿Ah? Vocación. A mí, esa de la vocación, a mí me genera algo, lo voy a anotar, ¿ah? Pero me genera algo porque la vocación está en efímera. ¿Sabes? Yo estoy acá porque me pagan. Ahora, en mi vocación es entregar durante todas estas horas que me pagan lo mejor de mí. ¿Sí? Salgo transpirando las cosas. Me muevo allá, hablo, digo, salgo, porque quiero que aprendan. Me esfuerzo por eso. Vamos a poner vocación. ¿Algo más que se me quede por ahí? ¿Profesor de calidad? Pensamiento empírico. Genera o desafía el pensamiento empírico, ¿no? Crítico, o sea, Crítico. que nosotros tengamos un pensamiento crítico que deja al alumno pensando. Buenísimo, me encantó. Tampoco así que con lo que dice. Estimula el pensamiento crítico, ¿te parece? Ya. Sí. Ya, podríamos seguir, ¿cierto? Estuvo bueno, me gustó. Esto que acabamos de anotar en consenso, porque yo veía que cada uno me decía, movía la cabeza, sabe lo que dijo allá, cuando exijo de alguno, lo dijo él, ¿no? Faltó alguien por acá. Pero se dan cuenta que establecemos un consenso entre todos, que dije, asertiva, sí, está bien, algunos se atreven a hablar, otros no, pero está bien. Pero pusieron algunos parámetros. Estos parámetros se llaman, en la evaluación de la calidad, estándares, que son los mínimos exigibles
para que un servicio, en este caso la docencia, ¿cierto?, sea de calidad o se interprete como calidad. Entonces, cuando esto yo lo pongo y lo evalúo, todos estos parámetros, le agrego una escalerilla, ¿cierto?, muy bueno, más o menos, así, de aquí a allá, o le doy una puntuación, voy generando, ¿cierto?, una rúbrica que nos permita medir esto, porque esto es lo que nos interesa medir en términos de calidad. Muchachos, lo mismo va a ocurrir cuando ustedes lleguen a un centro de salud. Van a tener que cumplir ciertos estándares que están fijados por la Superintendencia de Salud, que van a exigir, ustedes van a tener que estar obligados a cumplir para poder entregar prestaciones de calidad. Por ejemplo, el primer estándar es la certificación de sus títulos. Nadie puede trabajar en un sistema público o privado y entregar sobre todo prestaciones de GES que estén garantizadas, garantía explícita, porque una de las garantías explícitas que asegura el GES es la calidad. Nadie pudiese entregar prestaciones sin tener un título certificado en la Superintendencia de Salud. Es decir, ustedes se titulan y ese título, la universidad hace el trámite, manda la lista de titulados y se genera un código. Ese código es lo primero que le van a pedir a usted cuando entre a trabajar a un hospital, a una clínica o a un consultorio, a un CEFA. Es la primera estándar, es decir, tiene que haber una certificación, algo demostrable, por un ente que diga, este muchacho dice ser lo que es, o dice que se tituló de esto y esto, y hay una universidad que lo avala. Y es por eso que aunque estén en quinto año y sean secos para respiratorios, secos trauma, si ustedes prestan servicios de kinesiología, están infringiendo unas primeras normas de calidad, que es el ejercicio ilícito de la profesión. Somos de lo único que por ley tenemos que titular para poder ejercer. ¿Sí? Así de serio esto. Así que no caigan en la tentación, porque puede alguien que los denuncie, ¿cierto? Y se van a meter en las patas los caballos, se anuncia a llegar a la universidad y van a aplicar las sanciones correspondientes. ¿Sí? No sé qué. La plata es tentable, ¿no? Ganarse unas luquitas más, un poco, pero el primer estándar, aquí nadie dijo que el profesor sea titulado, ¿no? Nadie me pidió título. ¿No? ¿Por qué? Yo le creo. ¿Ah? Yo le creo. ¿No porque hablo bonito? No, podría estar en nuestra unidad, podría haber comprado el título en la casa de Ana. Calidad, estándar. Cumple esto, es de calidad. Cumple, es de calidad el profesional de salud, o al menos cumple con los estándares y el servicio, y así. A ver, hay 52 características exigibles, por lo menos en atención primaria, y 10 son obligatorias. Por ejemplo, todos deben manejar el código azul, que es de reanimación cardiopulmonar en el momento que hay un paro cardiovascular. De hecho, no ando con mi identificación, pero está puesto al adverso. Si usted no se lo sabe, por último lo lee, pero si tiene que saber, hay un paro, lo primero grita, da aviso. Segundo, si sabe reanimación cardiopulmonar, inicia la reanimación. Luego llega el equipo que se ha especializado en la reanimación, trae el desfibrilador, ¡pum!, comienza la desfibrilación, que así salva vidas, porque eso es crítico. ¿Sí? Porque en minutos, si usted no aplica una buena cadena de sobrevivencia o sobrevida, no salva vidas. Y eso está estandarizado, protocolizado, y usted va, el que mide el estándar de calidad de la superintendencia, ¿cierto? Y le pregunto, ¿me puede decir usted cuáles son los pasos del código azul? Y usted tiene que recitarlo como el padre. Si usted se equivoca, todo el sector no se autoriza en calidad. Y se embarró a todos los que van a ganar. Y cuando vaya a comer al casino, todos los van a mirar, tú fuiste la que te equivocaste. Ustedes entienden. Calidad. Ya. Vamos a ver calidad. Yo les voy a pasar algo de calidad, pero para que ustedes entiendan, porque van a llegar a trabajar bajo esos estándares. ¿Han escuchado hablar de el hospital se acreditó en calidad, o van al hospital, por ejemplo, de San José o el Soto del Río, fuera, tiene un cartel que dice acreditado en calidad?
Lo mismo que está haciendo la universidad ahora. Se quiere acreditar en calidad, ¿cierto?, ante la agencia de acreditación de la universidad, ¿cierto?, Consejo Nacional de Acreditación, ¿cierto?, se quiere acreditar por 5 años. Quiere decir que la universidad cumple todos los estándares mínimos que le exige, ¿cierto?, este Consejo Nacional de Acreditación para entregar educación superior. ¿Sí? Y con eso, ¿cierto?, los alumnos pueden acceder a beneficios, entre ellos la gratuidad, ¿cierto?, y otros elementos más. Si no tiene eso, el Estado no pasa dinero para temas de gratuidad o subvención. ¿Sí? Y ustedes lo primero que hacen cuando ven una universidad donde van a estar, está con acreditación, cuántos años tiene acreditación, el ranking de la universidad, porque usted también no quiere salir de la universidad, usted quiere tener acceso a una buena educación de calidad. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa en salud y de mucho antes. En salud es más antiguo la evaluación de calidad que lo que está pasando. Gestión en las personas y trabajadores de salud, intersectorialidad, es decir, todos, no solo la salud depende del sistema de salud, sino que depende de, yo lo decía, urbanismo y muchas cosas. Énfasis en la promoción preventiva, enfoque familiar, centrada en la atención abierta, participación social, etcétera, etcétera. Después nos vamos a ir metiendo en cada una de esas cosas. ¿Cómo evoluciona esto? Evolucionamos desde un enfoque biomédico a un enfoque biopsicosocial, ¿cierto? Lo que hoy día yo le estoy proponiendo acá tiene una mirada biopsicosocial, la integridad de las personas, verlo en el aspecto biológico, social y emocional, y ojo, y espiritual de las personas. ¿Sí? Ahora, cuando le diga, usted esté ocultando a una señora y se saque de aquí una cadenita con la virgencita tanto, y usted le diga, ¿sabes? Es que no me la quiero sacar porque la virgencita es la que me acompaña y me da suerte. Crean eso. ¿Sí? No lo subestimen. ¿Sí? O yo creo en tal y tal cosa. No lo subestimen. La gente tiene creencias, forman parte de su cultura y uno tiene que respetar. Modelo biomédico se centra en la enfermedad, en la patología. Nivel de especialidad, nivel de especialidad. El cardiólogo quiere ver sistema cardiovascular. Va trauma de rodilla, experto en rodilla. No, porque me duele acá. Sí, te puedo ver, pero voy a ir a buscar al especialista en cuello. ¿Sí? Porque se requiere ese nivel de especialidad para llegar, ¿cierto?, a un origen súper específico, al dolor, la molestia, la cirugía, etc. En la atención primaria, la salud y enfermedad son un continuo, es una sola cosa. ¿Ah? ¿Se acuerdan del ejemplo de la señora, cierto, que yo les decía que llegó con un dolor, pero al final su problema era emocional porque estaba con estrés y vivía sola? Eso. Esto es netamente curativo. Vamos al experto en rodillas, no tenía una meniscopatía, hay que operar, listo, te pedí la resonancia y todos los exámenes del mundo, listo, llegó, artroscopía, operamos, listo, andan del kine, mejor la función y listo, vuelve a jugar. Curativo. Fue meniscopatía, lo operamos, lo tratamos, chao, volvimos. Este es preventivo. Ahí está el kine en el equipo de fútbol, evitando que genere lesiones, estabilizando cuádriceps, ¿cierto? Para el ganso, ¿cierto? Tenemos un buen músculo, ¿cierto? Aceleraciones, desaceleraciones, saltos, rechazos, un montón de actividades que tiene que hacer el kine preventivo para evitar la meniscopatía, ¿cierto? Ahí está. Es reduccionista, se centra solamente en la articulación, no ve más que eso. El diagnóstico es en el contexto social. Sí, viene por un dolor de la rodilla, ya vive sola, vive en una casa en segundo piso, el baño queda en el primero, la pieza queda en el segundo, viceversa, todo el día sube y baja escaleras. ¿Sí? Contextualizamos. Es objetivo, la relación humana es relevante. Nosotros los chilenos, nuestra relación humana con nuestros pacientes es súper importante. ¿Sí? Muchas veces nuestros diagnósticos kinésicos no se hacen en la primera sesión. Se hacen en la segunda o tercera, cuando ya vas explorando, vayas adquiriendo un grado de confianza y empatía con tu paciente. Separa mente del cuerpo, aquí otorga atención en la salud. Todo está junto, ¿no? Modelo integral. Hace diagnóstico biológico, diagnostica problemas de salud. Establece barreras disciplinarias, especialidad.
estimula la participación social e interdisciplinar, estimula el trabajo en equipo, ¿sí? La especialidad no está el médico especialista, sino que aquí está el kin, el médico, la matrona, la enfermera y todo. Y vamos a ver que lo que vamos a desarrollar en acá son los estudios de familia, y los estudios de familia lo hacen todos los profesionales, todos aportan hacia ese problema de salud. Los tratamientos son externos al paciente, además se educa al individuo y su entorno familiar y social. Eso es lo que hace una mirada biopsicosocial. Vamos ahora a la definición de qué es una familia. ¿Alguien podría decir que es una familia? Voy a retroceder para que no se la pierdan de nuevo. ¿Qué es una familia? Usted, ¿qué es familia? ¿Qué es su familia? ¿O qué es familia para usted? Las personas con las que convivo y tengo relaciones familiares, podrían ser Ya. algunas y otras pueden ser que. ¿Ya? Con las que te relacionas, las personas más íntimas con las que te relacionas. ¿Alguien más le puede agregar eso? O sea, ya una familia hablamos de al menos 2 personas que se relacionan, ¿cierto? Al menos 2 personas que se relacionan. El poder de apoyo. Ya, apoyo. Relación, apoyo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más hace la familia? ¿Qué dice YouTube de eso? ¿Qué dice YouTube de la familia? Ah, está siempre atrás. ¿Qué dice el PPT? No. ¿Qué puede incorporar? Contención. ¿Qué más? Cada uno sabe lo que es su familia. Contención. Contención. ¿Qué es su familia? Valores. Allá, señorita que está ahí abajo. ¿Qué es la familia? ¿Se paga usted la universidad? ¿Se paga usted la universidad? ¿Quién se la paga? ¿Ah? ¿El Estado? ¿Sí? Ya. Pero la locomoción, el alimento, la vestimenta, todo eso se paga usted. ¿Qué le hace? El apoyo económico. Yo por lo menos digo siempre la cosa. Esas son funciones de la familia. Funciones de la familia. ¿Ya? Lo que ustedes han dicho es las funciones de la familia. Una familia tiene un concepto de biopsicosocial que es integrada por un número variable de personas. Incluso una familia podría ser integrada por una persona. ¿Ya? Una persona y un perro puede ser familia. Ligadas por vínculo de consanguinidad, matrimonio o unión estable. ¿Sí? No siempre puede ser consanguinidad. Que viven en un mismo hogar, o sea, comparten un espacio. Eso es básico. Y que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. Alguien lidera esos procesos. ¿Sí? A veces, cómo se conforma esa autoridad es la que genera conflictos, ¿no? El autoritarismo muchas veces suele generar conflictos. De hecho, la concepción social, ¿cierto?, se considera como la unidad básica de la sociedad. ¿Sí? Esa es la unidad básica, la primera organización de una sociedad es la familia. En la primera instancia donde se vivencian afectos, cuidados, socialización, y donde se transmite directamente costumbres, creencias, valores y pautas de comportamiento, incluyendo aquellas relacionadas con la salud. La forma en que nos alimentamos. ¿Sí? Su papá hace deporte, ¿cierto? No, hacía deporte. Sí, hacía deporte. ¿Le promovió cuando vino el deporte? No me voy a quedar más con el ejemplo. Me equivoco. No, me equivoqué en el ejemplo. Es autodidacta, nació de la segunda. O su hermano mayor, no sé. Sí, Eso, genial. El ejemplo, la correlación. Pero gran parte de las costumbres, por ejemplo, lo que comemos, cómo alimentamos, el deporte, lo estimulamos desde la familia. Toda mi familia es del color.
Culturalmente naciste en Colo, moriste en Colo. Anda a decirle a tu papá que soy de la U. Hola. Fuera. Al menos en mi casa existe esa dictadura. Ojalá que no sean todos de la U. Somos tontos. Por lo menos ya nos conocemos. No tenemos política. Me dio miedo haber dicho que era el corte. Está bien. Ya, pero existen patrones culturales, la religión también es cultural, ¿no? No sé. La licitación, etc. Es más, cómo se alimentan en el sur no es como nos alimentamos en la zona central, cómo se alimentan en el norte, ¿no? O sea, claramente la cantidad de calorías, etcétera, etcétera. Entonces, hay elementos que se nacen en la familia. Ahora, si miramos la familia como un sistema continuo, que se está adaptando, que está cambiando, ya vamos a ver el ciclo familiar de la familia, pero que está adaptando, ¿no? ¿Cómo cambiaron las familias con la pandemia? ¿Sí? ¿Cómo se disparó la violencia intrafamiliar con la pandemia? Cuando el violento salía a trabajar, se tuvo que quedar en la casa. Y esa mujer, que por lo menos se liberaba, no sé, 8 horas de ese violento, y el gallo por lo menos llegaba cansado, ¿cierto? No la violentaba por último, o no era tan frecuente, hoy día tenía al animal puesto en la casa. Terrible. Aumentó de manera significativa hechos de violencia dentro de la pandemia. ¿Qué significa un sistema? La teoría del sistema es la integración, ¿cierto? Cómo nos vamos uniendo, uno depende de otro, una cosa conlleva a la otra. Eso es una teoría del sistema. Todo está concatenado, nada es al azar. ¿Qué dice? La familia es una organización social primaria, vínculo de consanguinidad y relación afectiva, su sistema social. Familia se relaciona con otros sistemas sociales, la familia, ¿cierto? Familias y vecinos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes conocen a sus vecinos? Se relacionan con sus vecinos. Parte de sus vecinos son sus mejores amigos. ¿No? ¿No daba tanto? ¿No existe eso? Oye, en mi tiempo las pichangas eran en una cancha de una cuadra. ¿Ah? En la esquina de allá, 2 piedras acá. Y los vecinos de allá contra los de acá. Nos odiábamos, nos queríamos, nos agarramos como volvíamos. Y nadie te grababa. Todo que hay. Y si acusaban, te volvían a pegar. Otros tiempos. Oye, que no parezca eso, ¿eh? Esto ustedes tienen que evitar, porque el profesor induce violencia. No se preocupe. No. No se preocupe. Más violencia me igual. Pero ha cambiado las relaciones, ¿no? Hoy día, por ejemplo, yo veo cada vez construyen más edificios, ¿cierto? Que son poblaciones, pero ya no así en la explanada, que son para arriba. Pero independiente que están tan juntos, se relacionan menos. Es increíble, la asociatividad es menor. Ahí hay algo, hay un elemento social que es difícil de entender, pero pareciera que están tan juntos, pero el vecino no conoce a su vecino. ¿Ah? ¿Para qué? Para ligar. Sí, claro. Cuando se lo vienen a conocer cuando se tienen un conflicto, pero nunca trabajaron preventivamente el conflicto, ¿no? Además, cada vez los departamentos se separan por unos hormigones así de delgaditos, tú sentías hasta cuando estás quite con gallo. ¿Comiste cola? Un tío murió de eso. Son sistemas abiertos, permiten viabilidad, reproducción y cambio. Esto es un elemento importante de la reproducción también dentro de la familia. De hecho, muchos dicen la familia se forma a partir de los hijos. Lo romántico. Antes éramos pareja, ahora somos familia. Uy. Me puse Tienen organizaciones complejas, se desarrollan desde las relaciones más permanentes. Alguien decía, ¿cierto? Son adaptativas, yo lo he dicho, son sistemas de procesamiento de la información y cumplen la teoría del siglo XX. Aquí están gran parte de las funciones de la familia, ¿no? Funciones del desarrollo, de proyección y crecimiento, contención y apoyo.
direccionalidad, ¿cierto? Generación de valores. El papá es chisto, la mamá, yo no quiero que te enchueques, por eso te llevo así, no papá, porque siempre me digáis, no, porque quiero que seas una buena persona. Si hay lo que yo nunca pude llegar a hacer. Es una pega dura ser padre. Es una pega dura ser padre, sobre todo en un momento de adolescencia, el cabro se quiere escapar. Se adapta. Alguien perdió la pega, su mamá perdió la pega, la mamá perdió la pega, bajó el presupuesto. ¿Qué hacemos? Nos separamos, destruimos esta cuestión, o nos reinventamos, nos adaptamos, vamos a vender afuera, armamos otra cuestión, generamos un emprendimiento. De hecho, gran parte de los emprendimientos se generan con el ciclo de trabajo. Es una fuente natural de emprendimiento, la pérdida del empleo. ¿Sí? Por ejemplo, en la pandemia, ¿cómo aumentó el delivery? Yo en el condominio donde vivo, había vecinos que vendían de todo, o sea, ya no había que ir al supermercado, de todo. ¿Les pasó a usted o no? No. Sí, pasó, bebía, ¿qué vende ya? 5 gallos vendiendo bebida. Oye, bueno, ¿qué tiene arroz? Ahí abajo, todos te vendían. Y todo te llegaba a la casa con los cabros chicos, y todos te los veías jugar, andan en el escúter con una mochila. Todos se reinventaron y generaron, y hoy día yo te diría que algunos incluso ya mantienen el delivery, generaron su página web, el gallo que vendía plantitas ahora ya el jardín de no sé cuantito, y te vende todas las plantitas y te hace paisajismo, ya el gallo ya está en otro level, ¿ya? Pero se reinventó. Producción, sobrevivencia, mantención, comunicación e interacción, función a veces compleja. ¿Sí? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Saben lo que es la comunicación efectiva, no? ¿Le enseñaron eso? ¿Comunicación efectiva? ¿Quién dijo sí? ¿Allá? Amigo. Teniendo responsabilidad ante lo que uno dice para poder respetar a la persona, ¿eso es comunicación efectiva? ¿Ya? La comunicación efectiva es muy simple. Que el receptor entiende lo que dice el emisor, comprende lo que dice. Y eso es muy difícil. El 90% del lenguaje no hablado. Si yo no pusiera los énfasis, no me moviera tanto y estuviera aquí quieto, no estoy permitiendo esta cuestión como loco, sería quizás un poco más cómodo. Pero como hablo tanto, no saben cuántas copas he botado en una mesa porque yo me cortan las manos y quedo mudo. Entonces es vital, ¿cierto?, como uno lo expresa. ¿Sí? Entonces el lenguaje y la comunicación suele ser una fuente primaria de crisis familiares. ¿Sí? ¿Le ha pasado, no? Sí. ¿Sí? ¿Siempre? Cuando la comunicación es que mi papá no entiende lo que yo le quiero decir. Y vamos a hablar con el papá y, ¿por este nombre? Lailín no entiende. Entonces ningún parecer es diálogo de sordo y mudo porque nadie se entiende. ¿Sí? Y lo curioso es que después le pregunto, ¿y tú quieres a tu papá? Lo adoro. Es que es mi niñita. Pero no son capaces de comunicarse. ¿Cierto? Pasa, ¿no? Ni hablar con los pololas, que esa cosa. Pasa mucho. Por lo tanto, las funciones de la familia son proporcionar ayuda a cada uno de sus miembros, físico, financiero, emocional. Hacen cosas juntas como grupo y tienen un sentido de pertenencia. Mi familia. Esta es mi familia. ¿Cierto? Uno tiene pertenencia. Establece autonomía e independencia de cada uno de sus miembros. Situación difícil. De repente hay padres que son posesivos y no permiten generar la autonomía y la independencia de sus hijos y se producen crisis por eso. Facilitando el desarrollo personal de los individuos en el seno familiar. ¿Sí? Quieren darle todo digerido. ¿Sí? Que no les cueste nada. No, porque a mí me costó, a ti te la quiero hacer fácil. Mentira. Tienen que generar herramientas. ¿Sí? Es más importante, tanto como la educación, son las herramientas que le dé de sobrevivencia. ¿Sí? Sean capaces de salir del conflicto, eso se llama resiliencia. ¿Sí? La posibilidad de cómo abordo el conflicto y cómo salgo de ese conflicto.
porque problemas y crisis van a haber siempre, ¿no? Yo les voy a mostrar que están estructuradas. Esto está estudiado, ¿sí? Así que, pero cómo enfrentamos la crisis y cómo salimos exitosos de esa crisis es la herramienta de cómo puedo llevar mi vida, ¿no? Cómo puedo enfrentar, me fue mal en este ramo, me fue mal en el examen de grado, no quiero nada más, me voy metido de aquí para abajo, o voy a perro de nuevo, me la juego, le doy, ¿cierto? Me paro otra vez y le demuestro a todo el mundo que me la juego. No importa cuánto te demore en la trayectoria, eso queda para el recuerdo. Al final, cuando estoy a trabajar, te van a pedir el título. Ya te dije. Título, la superintendencia, el código y chao. ¿Cuánto tiempo estuviste en la universidad? 25 años. A demostrarte. Te cuesta. No, pero no importa. Lo que importa, la trayectoria es algo que te pesa a ti, pero no en la meta, ¿no? Crean reglas que dirigen la conducta de sus miembros dentro del hogar, no están descritas, se van estableciendo a partir de un proceso de convivencia. Estas reglas aportan a la privacidad, a los modelos interactivos, a la autoridad y a la toma de decisiones. Cada familia tiene sus reglas, ¿sí? Cada familia tiene sus reglas, y eso lo vamos a ver después, que cuando uno llega a la intervención familiar, ¿sí? A veces uno se encuentra con sus propios prejuicios. Es difícil salir de esos prejuicios y volverse sumamente sistémico, ¿cierto? Y objetivo, es decir, casi como una cámara de un celular que no tiene emociones, que no tiene recuerdos, que no tiene nada, y solamente lo va a analizar desde el punto de vista teórico. ¿Sí? No, que la mamá haitiana no le da pecho a la guagua, y que no la mira, y que llega y la tira en la cuna, y uno llega y trata de intervenir, y uno dice, ¿cómo? Porque uno está acostumbrado a que la mamita la papachada, ¿cierto? Ve a su señora cuánto quiere a los cabros chicos, pero ¿cómo esta madre naturalizarse eso? Es difícil abstraerse de esa propia memoria que uno trae en la intervención familiar, porque uno no es pasivo, no es insisto, una cámara. Hay emociones, hay elementos, pero la idea es poder abordarlo metodológicamente y objetivamente. ¿Por qué culturalmente ya es así? ¿Sí? Y a partir de eso ir pudiendo cambiar las cosas. Cambian para adaptarse al entorno. Esta capacidad de adaptación al cambio y crecimiento es esencial para la progresión a largo plazo del ciclo de vida. Se comunican entre ellos en forma verbal y no verbal. Frecuentemente es la función clave para que se realicen las otras funciones. La clasificación de las familias. ¿Cómo las clasificamos las familias? Las podemos clasificar claramente por parentesco, presencia física en el hogar, convivencia, medio de subsistencia, nivel económico, o unos tipos de convivencia individual familiar originados por cambios sociales. ¿Sí? Veamos un poco los más complejos. Vamos a tomarnos un break en un par de minutos, ¿les parece? Termino esta foto diapositiva, nos tomamos un break. ¿Sí? ¿Me hablaba? ¿Me hablaba, no? Ya. Familia nuclear. Familia nuclear. Hombre y mujer sin hijos. De acuerdo al parentesco. ¿Sí? Nuclear. Hombre y mujer sin hijos. Nuclear simple. Padre y madre con 1 a 3 hijos. ¿Sí? No estamos hablando de matrimonio, sino padre o madre con 1 hasta 3 hijos. Nuclear numerosa, más de 4 hijos. ¿Sí? O súper rico, después llaman algunos. Reconstruida binuclear, padre y madre, donde alguno o ambos han sido divorciados o viudos y tienen hijos de su unión anterior. Monoparental, padre o madre con hijos. Monoparental extendida, padre o madre con hijos más otras personas con parentesco. Monoparental extendida compuesta, padre o madre con hijos más otras personas con y sin parentesco. Extensa, padre y madre con hijos más otras personas con parentesco, y compuesta lo mismo pero con o sin parentesco. No parental, familiares con vínculo parentesco que realizan funciones o roles de familia sin la presencia de los padres. Por ejemplo, tíos, sobrinos, abuelos, nietos, primos o hermanos. Por ejemplo, ¿alguien vive en alguna pensión o no? Que sea fuera de Santiago y conviene una pensión. Pues yo cuando estudié,
había compañeros que estudiaron en una pensión, de hecho el hermano de Claudio Bravo fue compañero mío, Kine, y él vivía en una pensión, y hoy día sus amigos, fue tan el vínculo que generó con otros colegas más, que son familia y hasta el día de hoy se juntan y conocen, en esos 5 años que estuvo en la universidad, se conocieron a tal punto que gran parte de estas funciones que analizamos en la familia las vivían en ese entorno. Así que es bien especial estas relaciones entre dos familias, sin consanguinidad también se puede ver. Grupos similares a familias, personas sin vínculo de parentesco que realizan funciones perdón, ahí estaba eso, grupos de amigos, estudiantes, religiosos, eso era, grupos similares a familias. ¿Y amigos, etcétera, no entran también en los compuestos? Acá, perdón, entran en sus grupos similares a solamente familias. Sí, amigos. Presencia física en el hogar y características. Núcleo integrado, presencia de ambos padres en el hogar. Núcleo no integrado, no hay presencia física de alguno de los padres en el hogar. Extensa ascendente, hijos casados o en unión libre que viven en la casa de alguno de los padres. Esto hoy día es muy común. ¿Sí? La necesidad de vivienda, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, se da muy habitualmente esto, y lo que genera condiciones de hacinamiento. Y las condiciones de hacinamiento, es decir, muchas personas en un mismo espacio físico, esos hacinamientos, conlleva a generar roces de violencia muchas veces, y conflictos y crisis familiares. Esto es como, siempre yo digo, es como la solución. Mientras más contiguas están las partículas, más posibilidades de choque hay, o de interaccionar. Entonces, los espacios también, había en los años 90, había una política social que decía un niño, una cama. ¿Sí? Una política social, que todos los niños tuviesen su propia cama. Extensa ascendente, ¿cierto? Ya les dije, extensa ascendente, padres que viven en la casa con algunos de sus hijos también. Padres que tienen que llegar, de llegado a sus hijos. Extensa colateral, núcleo o parejas que viven en la casa de familiares colaterales y no. Eso, hasta aquí. Ya vamos a ver ahora lo que es el ciclo familiar y las crisis de familia en la segunda tanda. Nos damos 10 minutitos, son las 4:30, volvemos 20 para las 5, ¿les parece? ¿Sí? Terminamos a las 5:30, ¿no? Sí, No, a las 6. 5:30, 5:30. Perdón, terminamos a las 6:10. Tengo tiempo todavía. Es que me quedan 15 minutos. Creo que tengo que salir a las 6. Me quedan 25 y diapositivas nada. ¿Te quedan 15 minutos? Entonces, hola. No, mentira, un poquito. ¿Ah? ¿Break de 15 entonces? Ya que nos queda más rápido. ¿Qué dice el público? Sí, Sí. de acuerdo, completamente. Si no, Ya, un cuarto para